Hola a todos, bienvenidos en este nuevo video. Vamos a continuar las clases, el curso de geometría. Hemos terminado la parte, el capítulo sobre los ángulos. Ahora vamos a hablar de figuras congruentes. En este caso vamos a hablar entonces de triángulos congruentes. Bueno, antes de iniciar, vamos a hablar un poco, vamos a dar la definición de par angular. Par angular es una figura formada por un par de segmentos, ¿ok? Cuyo extremo es común y que no está, y que los dos segmentos no están en línea recta. Entonces nosotros tenemos acá un punto, no sé, C, acá un punto A, que es el extremo en común, y acá el punto B. Vamos a indicar con par angular, así, con esta notación, B, A, C. Es claro que todo par angular determina un ángulo, que nosotros vamos a llamar, por ejemplo, ángulo alfa, y la medida del ángulo determinado es la medida del par angular. O sea, que si nosotros tenemos que alfa es igual a la medida del ángulo, por ejemplo, ABC, alfa es igual a la medida del par angular ABC. ¿Ok? Dicho esto, podemos hablar del primer teorema. Si dos ángulos tienen respectivamente un par angular congruente, son dos triángulos congruentes. Vamos a explicarlo. Entonces nosotros tenemos un par angular congruente. ¿Por qué? Porque tenemos que los dos segmentos AB es igual a AB es igual a MN, por eso lo he llamado con C el lado, el segmento, y AC es igual a MQ, que le hemos indicado con B chica, con B minúscula, disculpen. Para demostrar el teorema es muy fácil. Vamos a hablar simplemente y decir del postulado del par angular. Si dos pares angulares son congruentes, entonces los segmentos que unen los extremos libres de sus lados son congruentes. Ok, entonces por esto vemos que tienen los tres lados iguales. Ok, y nosotros sabemos que dos triángulos son congruentes si tienen tres lados iguales o tres ángulos iguales. ¿Ok? Entonces por esto se demuestra este primer teorema. Vamos a hablar del teorema de triángulo isósceles. Bueno, nosotros sabemos que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Entonces dice, si un triángulo tiene dos lados de igual longitud, entonces los pares angulares formados por dichos ángulos y el lado desigual son congruentes. Entonces nosotros tenemos dos lados, AB y BC, que son igual a. El par angular BAC es igual al lado, al par angular BCA. Entonces quiere decir que estos dos ángulos de acá son iguales. Vamos a demostrarlos. Nosotros decimos que esto es igual a alfa. ¿Ok? Vamos a demostrarlo. Tenemos un triángulo que llamaremos ABC. Entonces nosotros sabemos que este lado es AA, y llamaremos este ángulo, no sé, alfa, y este ángulo gamma. ¿Ok? Ahora vamos a decir que nosotros tenemos este ángulo. Trazamos un segmento BM con M en AC. ¿Ok? Entonces el segmento BM es perpendicular al segmento BC. Entonces nosotros tenemos la condición que la medida del ángulo ABM es igual a la medida del ángulo MBC, que lo llamaremos, por ejemplo, el ángulo omega, que sería este. ¿Ok? Esto implica, ¿qué cosa? Que el par angular ABM es congruente al par angular CBM. ¿Ok? Y por el postulado de los pares angulares, tenemos que la medida del ángulo BAM es igual a la medida del ángulo BCM. ¿Ok?
Y bueno, entonces nosotros decimos que alfa es igual a gamma, que lo llamaremos simplemente alfa, y tenemos la demostración del teorema. ¿Ok? Vamos a hablar de un segundo teorema. Vamos a, lo escribo acá, segundo teorema. ¿Ok? Entonces, en este caso, decimos lo siguiente. Decimos que dos triángulos son congruentes, ¿ok? Si tienen dos medidas angulares respectivamente iguales y el lado comprendido entre ellos son congruentes. Entonces nosotros tenemos este primer triángulo ABC, ¿ok? Acá también M, N y Q, ¿ok? Tenemos que acá es un ángulo alfa, acá es un ángulo beta, acá será un ángulo alfa, acá otro ángulo beta. Y nosotros decimos que este lado es igual. Este lado lo llamaremos B minúscula, acá también igual. ¿Ok? Entonces nosotros qué decimos, si la medida del ángulo BAC es igual a la medida del ángulo NMQ, que sería igual a alfa, y tal que la medida del ángulo BAC es igual a la medida del ángulo NQM, que sería igual a beta, con AC igual a MQ, como lo hemos dicho, ¿ok? Congruente. Entonces, sumando todo, entonces los dos triángulos ABC son congruentes. El triángulo ABC es congruente con el triángulo MNQ. Bueno, voy a saltar acá la demostración de este teorema para decir otra propiedad que dice que el ángulo exterior que forma el ángulo que forma un par lineal con cualquiera de los ángulos determinados por los lados del triángulo son llamados ángulo exterior de un triángulo. O sea, por ejemplo, todo esto, si nosotros tenemos nuestro par angular acá, tenemos el ángulo exterior y decimos que la medida de un ángulo exterior de un triángulo es mayor que la medida de cualquier otro de los dos ángulos interiores del triángulo. En el próximo video espero de hacer los primeros ejercicios sobre el primer capítulo de geometría, que serían los ángulos, y también sobre los triángulos. Sucesivamente me gustaría hacer videos donde explico los polígonos congruentes y bueno, también hacer ejercicios sobre esos, iniciando con ejercicios fáciles para ir haciendo ejercicios siempre más difíciles para que uno pueda tener una preparación completa. Muchas gracias.